En el caluroso desierto de Marruecos, entre las doradas dunas de arena y los lujosos palacios de un reino ancestral, vive un joven príncipe que lo tiene todo: poder, riquezas y una familia de sangre real que lo ha preparado toda su vida para gobernar. Rashid es el heredero al trono, un hombre respetado, temido y, sobre todo, admirado por todos. Su vida parece un cuento de hadas, pero lo que nadie sabe es que está a punto de conocer el dolor más profundo y la humillación más grande que jamás podría imaginar. Layla, una joven de orígenes humildes, nunca soñó con entrar en el mundo dorado del príncipe. Su vida transcurre en las calles polvorientas de un pequeño pueblo, donde lucha por sobrevivir, conociendo el sabor amargo de la pobreza y las limitaciones de ser mujer en una sociedad dominada por las tradiciones. A pesar de todo, en su interior guarda una belleza extraordinaria, no solo por su físico, sino por su corazón noble y su inteligencia aguda, cualidades que pocos logran ver, hasta que el destino la cruza con el príncipe Rashid. El encuentro entre los dos podría haber sido el inicio de una historia de amor épica, pero, al contrario, se convierte en una humillación que cambiará sus vidas para siempre. Rashid, tan seguro de su poder, desprecia a Layla por su estatus social. La rechaza con palabras frías y crueles, sin pensar en las repercusiones que esto podría tener. «Eres demasiado pobre para mí», le dice, sin conocer la tormenta que acaba de desatar. Lo que el príncipe no sabe es que esa humillación no será olvidada. Layla, con su dolor transformado en fuerza, comenzará a trazar un plan. Un plan para demostrarle a Rashid que incluso los más poderosos pueden caer, especialmente cuando subestiman a las personas equivocadas. La historia de venganza, amor y justicia emocional está a punto de comenzar, y nada ni nadie podrá detenerla. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tu comentario abajo. ¿De qué país y ciudad nos estás viendo? Layla nunca imaginó que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Crecida en la simplicidad de un pueblo alejado de los lujos de la corte real, nunca había visto el resplandor del oro ni las intrincadas danzas del poder. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de amor y respeto, valores que, sin saberlo, la prepararon para enfrentarse a un mundo que la consideraba menos que nada. Su familia era la antítesis del príncipe Rashid y todo lo que él representaba. Mientras ella vivía en una casa modesta hecha de adobe, él residía en un palacio que se alzaba majestuoso entre las montañas, rodeado de jardines adornados por fuentes de agua cristalina. Los criados, las joyas y el lujo definían su existencia. Rashid, con sus ropas de seda y su porte arrogante, nunca había tenido que luchar por nada. La vida lo había puesto en un pedestal desde su nacimiento, y él creía firmemente que todo le pertenecía. Sin embargo, Layla no podía evitar sentirse fascinada por la figura del príncipe. A pesar de la distancia entre sus mundos, veía en Rashid algo más allá de su riqueza. En sus ojos, a veces tan fríos y calculadores, había algo que la atraía. No solo su atractivo físico o su posición, sino una especie de soledad que no podía explicar. Quizás, si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber sido su igual. Pero ella sabía que eso era solo un sueño. La primera vez que Rashid la vio, Layla estaba vendiendo en el mercado local. Con su cabello oscuro y su mirada decidida, ella destacaba entre la multitud, no por su apariencia, sino por la forma en que se movía, tan segura de sí misma, tan imponente. Él, encubierto bajo una túnica simple, la observaba desde la distancia. A pesar de la multitud que lo rodeaba, sus ojos no podían apartarse de ella. Pero, como todos los hombres de su clase, pensaba que nada más allá de los muros del palacio podría interesarle. Y si alguien del pueblo osaba acercarse demasiado, solo podría ser un intento de obtener algo de su riqueza o su poder. Así pensaba Rashid. Fue durante esa visita al mercado cuando el destino de ambos se selló. Layla, inocente y ajena a la verdadera identidad de aquel hombre, le ofreció una sonrisa cálida mientras le ofrecía algunas especias raras. No sabía que aquel joven encapuchado era nada menos que el príncipe heredero. Rashid, que por primera vez sentía un atisbo de conexión genuina, aceptó las especias sin decir una palabra, pero no podía ignorar la atracción que sentía. Aquel contacto fugaz, aunque breve, despertó algo en su interior, algo que nunca había experimentado. Pero la verdadera humillación llegó poco después, cuando Rashid, después de descubrir quién era ella, la rechazó de manera fría y calculadora. No era suficiente para él, y lo dejó claro en su rostro, en su voz. No eres más que una sombra, una mujer de pueblo. No tienes ni el poder ni la sangre para estar a mi lado, dijo, y con esas palabras, Layla sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba.
Sin embargo, lo que Rashid no sabía era que Layla, aunque herida, no era una mujer fácil de derrotar. Al contrario, la indiferencia de él encendió una chispa dentro de ella, un fuego que la impulsaría a cambiar su destino. Mientras el príncipe vivía en su burbuja de opulencia, Layla comenzó a aprender sobre el mundo de la corte, sus intrigas, sus traiciones y, lo más importante, sus debilidades. A medida que sus días pasaban, Layla se infiltraba en los círculos cercanos al príncipe. Primero con pequeños movimientos, escuchaba, observaba y absorbía cada palabra que se decía en los pasillos del palacio. Con el tiempo, comenzó a hacer contactos clave, conocidos que le ayudaron a entender cómo funcionaban las sombras del poder. Layla sabía que la venganza no sería inmediata, pero que la espera le daría la oportunidad perfecta para dar el golpe que Rashid jamás olvidaría. El príncipe, por su parte, seguía atrapado en su mundo de riquezas y responsabilidades. No podía comprender por qué Layla no había desaparecido como todas las mujeres del pueblo que despreciaba. La joven de pueblo había tocado algo dentro de él, algo que ni siquiera le entendía. A pesar de su orgullo y su poder, no podía evitar pensar en ella. Pero ya era demasiado tarde. Los días pasaron y, aunque Layla comenzó a perder la inocencia que alguna vez había tenido, su determinación no hizo más que crecer. No solo quería venganza, necesitaba demostrarle a Rashid que las mujeres no son objetos para ser descartados ni olvidados. Quería que entendiera el poder de alguien que, aunque no poseyera riquezas ni títulos, sí poseía una voluntad férrea. Mientras el príncipe seguía con su vida habitual de lujo y festejos, Layla fue perfeccionando su plan. Cada conversación que tenía en los mercados, cada pequeño detalle que se le escapaba a los nobles o cortesanos, lo usaba a su favor. En su camino, encontró aliados inesperados, un par de sirvientes que también habían sido maltratados por la corte, y algunos miembros de la Guardia Real que no confiaban en la figura del príncipe, al que veían más como un líder distante y arrogante que como un futuro monarca sabio. Mientras tanto, Rashid, inconsciente de la tormenta que se estaba gestando a su alrededor, seguía su vida con arrogancia. Siempre rodeado de lujos y admiración, ignoraba que los muros de su reino empezaban a desmoronarse desde dentro. Cada vez que veía a Layla, algo dentro de él despertaba. La había desechado, pero ahora, cuando la veía pasar por el palacio o cruzar por los pasillos del mercado, algo lo inquietaba profundamente. No podía dejar de pensar en ella, y eso lo trastornaba. Una noche, Rashid, en busca de respuestas sobre su desconcierto, decidió acudir a uno de los servidores más leales a su familia, quien había servido a su padre por años. Este hombre, al ver la preocupación en los ojos del príncipe, le confesó algo que cambiaría todo. Príncipe, hay rumores sobre una joven mujer del pueblo que ha logrado infiltrar su camino en los círculos cercanos a la corte. Su nombre es Layla. Aquel nombre resonó en la mente de Rashid, y lo que empezó como una simple curiosidad pronto se transformó en obsesión. ¿Qué quería Layla de él? ¿Por qué lo miraba de esa forma? No podía quitarse de la cabeza la forma en que la había despreciado, y ahora sentía que algo estaba fuera de lugar. Su arrogancia se transformó en inquietud, y por primera vez en su vida, el príncipe Rashid comenzó a sentir el peso de la inseguridad. Layla, sin embargo, ya no pensaba en él como una víctima, sino como un objetivo. Cada paso que daba estaba calculado. Sus encuentros, aunque breves, eran siempre de una tensión palpable. Siempre sabía cómo hacerle preguntas que lo dejaban pensativo, cómo dejar entrever su conocimiento sobre los secretos de la corte sin mostrar completamente sus cartas. No le importaba que el príncipe se sintiera intimidado. De hecho, le divertía. Cada vez que él se acercaba a ella veía cómo se iba derrumbando la fachada de invulnerabilidad que tanto había construido. En una de sus reuniones discretas con algunos nobles, Layla escuchó una conversación que cambiaría su destino, al mismo tiempo, el de Rashid. Los cortesanos estaban hablando sobre un evento que se celebraría en el palacio. Una competencia para escoger a la esposa del príncipe, una joven que tuviera la sangre adecuada y el conocimiento de los valores tradicionales de la corte. Todo estaba perfectamente diseñado para asegurar que Rashid se casara con una princesa extranjera, una mujer cuya única función era asegurar la alianza política del reino. Este es el golpe que estaba esperando, pensó Layla. El evento sería la oportunidad perfecta para acercarse al príncipe y, finalmente, ejecutar su venganza. Con su astucia, se infiltró aún más en los círculos sociales de la corte, obteniendo información vital sobre los gustos y las inseguridades de Rashid. Sabía que no podía derrotarlo con la fuerza, pero sí con su inteligencia y conociendo sus puntos débiles. Él la había rechazado,
pero ella tenía el poder de manipular las sombras de palacio a su favor. Rashid, por su parte, ya estaba comenzando a sentir el peso de su propio ego. Sentía que Layla lo observaba constantemente, y esa presencia se había convertido en una amenaza silenciosa. Sin embargo, no sabía cómo reaccionar ante ella. Cada intento de acercarse, cada palabra que le decía, solo lo dejaba más confundido. Porque sentía que debía dar explicaciones. Porque Layla, una simple mujer del pueblo, lo hacía sentir tan pequeño. La tensión crecía entre los dos. Cada día, Layla se acercaba un paso más a conseguir lo que quería, mientras Rashid se debatía entre la atracción que sentía hacia ella y el miedo que le provocaba. Su arrogancia ya no lo protegía, más bien, lo estaba hundiendo en un mar de inseguridades. Y lo peor de todo, sabía que, en algún momento, Layla le haría pagar su desprecio de una manera que no podría anticipar. Los días que seguían en el palacio se volvieron un laberinto para el príncipe Rashid. Cada rincón, cada pasillo, parecía susurrarle el nombre de Layla. Aunque intentaba concentrarse en sus deberes, el príncipe no podía apartarla de su mente. Sus ojos, la manera en que hablaba sin miedo, sus respuestas cortantes, todo en ella lo desarmaba. No lograba comprender cómo una mujer del pueblo había logrado penetrar tanto en los círculos cercanos a la corte. Para él, la realeza era una fortaleza impenetrable, pero Layla había encontrado la brecha. Sin embargo, en el fondo de su mente, Rashid no podía dejar de cuestionarse. ¿Por qué había sido tan cruel con ella? Layla no solo le había ofrecido su presencia, su humildad, sino que también le había mostrado algo raro en su mundo: la autenticidad. En la corte, todos buscaban la aprobación del príncipe, todos le sonreían con una sonrisa falsa, esperando algo a cambio. Pero Layla había sido diferente. Ella no necesitaba nada de él, y eso lo desconcertaba. Mientras el príncipe se debatía en su confusión, Layla no perdía el tiempo. Se había infiltrado aún más en el círculo de personas que podían ayudarla a lograr lo que quería. Una noche, en una de sus reuniones secretas con los sirvientes de palacio, escuchó una conversación reveladora. Un viejo consejero del príncipe le contó, entre murmullos, que la competencia para elegir la futura esposa de Rashid no solo estaba determinada por los valores tradicionales de la corte, sino también por una serie de pactos políticos. El príncipe necesitaba casarse con una mujer que pudiera fortalecer su posición en el mundo, no solo en su país. Las alianzas que se sellaban en esas ceremonias tenían el poder de cambiar el rumbo de todo el reino. Con esta nueva información, Layla entendió que su venganza no solo debería ser personal, sino también estratégica. Podía usar la competencia para exponer las debilidades del príncipe ante todos. Él no solo se vería obligado a casarse con una mujer que no amaba, sino que, al mismo tiempo, perdería la dignidad que tanto valoraba. Para Rashid, su orgullo era más importante que su vida, y Layla sabía cómo jugar con eso. Pero no todo era tan sencillo. Aunque Layla había comenzado a tejer su red de aliados, también tenía enemigos en la corte. Había nobles que, aunque le respetaban por su inteligencia, veían con malos ojos la forma en que se estaba involucrando en los asuntos del príncipe. Algunos de ellos se sentían amenazados por el creciente poder de la joven, y no dudaron en esparcir rumores sobre sus oscuras intenciones. El príncipe, al principio, pensaba que Layla era solo una mujer con un objetivo en mente. Pero, poco a poco, fue descubriendo que había más en su historia de lo que él creía. Una tarde, durante una conversación tensa en el salón principal del palacio, Rashid le preguntó a Layla, casi con desesperación: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué sigues acercándote a mi mundo, cuando sabes que no eres bienvenida aquí? La respuesta de Layla fue simple, pero contundente. No te preocupes, príncipe. No busco tu aceptación ni tu perdón. Solo quiero que pagues el precio por tu arrogancia. A esas palabras, Rashid no pudo evitar estremecerse. No era solo un desprecio. Había algo más en la forma en que Layla lo miraba, una promesa de que todo lo que él creía seguro podría desmoronarse en un instante. Esa mujer ya no era la misma que él había rechazado en el mercado. Ella había evolucionado en algo mucho más grande, y Rashid, por primera vez, sintió miedo. A medida que la competencia se acercaba, Layla veía cómo los nobles y cortesanos comenzaban a interesarse más por ella. Los rumores sobre su belleza y astucia se extendían por el palacio, y su influencia en la corte se fortalecía. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos intentaban manipularla, mientras que otros deseaban formar alianzas con ella. Layla no era tonta, sabía que debía tener cuidado. Y, aunque deseaba venganza, también entendía que su lucha no era solo contra Rashid, sino contra todo un sistema que lo había elevado a un lugar que no merecía.
A pesar de los obstáculos, Layla mantenía su propósito firme. No solo quería que Rashid se diera cuenta de su error, sino también exponer las mentiras y manipulaciones que sostenían su reinado. Ella no quería venganza a través de la humillación pública, sino que su venganza debía ser una lección que enseñara a todos, incluido Rashid, que no se puede jugar con los sentimientos de los demás sin pagar un precio. El día de la competencia finalmente llegó. La atmósfera en el palacio estaba cargada de expectativas y nerviosismo. Toda la corte se encontraba reunida en un salón iluminado por grandes candelabros de cristal, mientras la música suave de los instrumentos tradicionales llenaba el aire. Los nobles observaban con atención, y el príncipe Rashid, vestido con su tradicional túnica dorada, se encontraba en el centro del salón, rodeado de las más bellas y elegantes mujeres que competían por su afecto y el codiciado título de esposa real. Layla, aunque no participaba formalmente en la competencia, había logrado posicionarse como una de las mujeres más influyentes de la corte. Con su elegancia discreta y su astucia, había cautivado a varios de los más poderosos cortesanos. Pero todo eso, cada paso que daba, era solo una parte de su plan más grande. Había trabajado incansablemente para llegar a este momento, donde sus acciones no solo definirían su destino, sino el de Rashid. A medida que la competencia se desarrollaba, Layla observaba a Rashid desde las sombras. La tensión entre ellos se sentía palpable en el aire. El príncipe parecía distraído, pero también intrigado. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía algo extraño, una mezcla de arrepentimiento y atracción. Sin embargo, su orgullo aún impedía acercarse a ella de la manera que su corazón lo pedía. La competencia, sin embargo, no era solo un juego de belleza. Era un test de inteligencia, habilidades y saberes. Las mujeres competían entre sí, resolviendo acertijos complejos, demostrando destrezas en las artes, y llevando a cabo tareas difíciles con una gracia impresionante. Sin embargo, Layla se mantenía apartada de todo eso, observando, calculando. Todo parecía estar bajo control para el príncipe, pero eso cambiaría cuando Layla decidió tomar la palabra. A media tarde, cuando las mujeres competían por un último desafío de habilidad diplomática, Layla entró al salón, sin ser anunciada. Su presencia inmediata causó una pausa en la conversación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Rashid, al verla aparecer sin previo aviso, sintió como su corazón dio un vuelco. Había algo en ella que lo desarmaba por completo. Layla caminó lentamente hacia el centro del salón, y con voz firme y clara, dijo: «Estoy aquí para ofrecer al príncipe Rashid la oportunidad de conocer lo que realmente necesita para gobernar. No solo lo que su corte o su familia creen que necesita». Hubo un murmullo entre los cortesanos y nobles. El príncipe frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué estaba haciendo Layla allí? Ella no era parte de la competencia. ¿Por qué interrumpir un evento tan importante? Layla, sin dejar de mirar a Rashid, continuó: «Quizás este reino necesita a alguien que no sea parte de su círculo de siempre, alguien que no se deje llevar por los lujos y las tradiciones vacías, sino que mire más allá, a lo que realmente importa». La sala quedó en silencio. Los ojos del príncipe se clavaron en ella. Esta no era la joven sumisa que había rechazado. Esta era una mujer con una fuerza imparable, que ahora hablaba con la misma autoridad que un monarca. Y algo en su postura le hizo sentir que había cometido un grave error al ignorarla. «¿Qué propones, Layla?», preguntó Rashid, casi sin querer. La sorpresa, la confusión y la inquietud eran evidentes en su tono. A pesar de su arrogancia, no podía evitar sentir que algo estaba fuera de su control. La respuesta de Layla fue directa y calculada. «El verdadero desafío no es encontrar a una esposa para ti, príncipe. El verdadero desafío es encontrar una reina para este reino. Y esa reina no se encuentra entre las mujeres que luchan por tu favor, ni en los pactos de tu familia. Se encuentra en aquellos que no han sido escuchados nunca». La sala estaba atónita. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sentían que Layla estaba diciendo algo que cambiaría la dinámica de todo el reino. Rashid, aunque se sentía vulnerado, no podía evitar una creciente admiración por la audacia de la joven. «Te ofrezco una lección, Rashid», dijo Layla con una sonrisa sutil. «Una lección que no solo cambiará tu vida, sino también el destino de este reino. Y no te preocupes, no tendré que esperar mucho para que lo entiendas». Rashid, sin palabras, observó cómo Layla se alejaba del salón, dejando una estela de murmullos y especulaciones detrás de ella. Lo que acababa de suceder no solo había sido un desafío, sino también una advertencia. Layla no solo quería venganza, estaba dispuesta a redefinir todo lo que Rashid creía saber sobre el poder,
el respeto y la realeza. Ese mismo día, el príncipe regresó a sus aposentos, pero no podía dejar de pensar en Layla. Algo en sus palabras había quedado grabado en su mente. El reino, la corte, su familia, todo parecía tan vacío en comparación con la intensidad de lo que Layla le había mostrado. Y por primera vez en su vida, Rashid comenzó a cuestionar lo que realmente significaba ser un líder. El siguiente día, el palacio estaba en un estado de agitación. Los rumores de lo ocurrido en el salón durante la competencia se habían esparcido rápidamente entre los cortesanos y los sirvientes. Todos estaban hablando de Layla, de su audacia y de la forma en que había desafiado públicamente al príncipe Rashid. Mientras tanto, el príncipe, que siempre había estado rodeado por la aprobación y el respeto de su corte, comenzaba a sentir que su poder se desmoronaba lentamente. Layla no solo le había humillado, sino que lo había obligado a enfrentarse a las grietas de su propio reinado. Rashid se encontraba en su salón privado, mirando por la ventana con los ojos vacíos. La imagen de Layla seguía flotando en su mente, desafiando todas las reglas que había conocido hasta entonces. Su orgullo, que siempre había sido inquebrantable, estaba siendo puesto a prueba. La arrogancia que lo había definido como príncipe estaba comenzando a desvanecerse. Al principio, Rashid intentó justificar su comportamiento. Se dijo a sí mismo que Layla solo había buscado atención, que su intervención en la competencia era una simple jugada para llamar la atención. Pero sabía que eso no era cierto. Ella había hablado con una claridad implacable, con una autoridad que solo los verdaderos líderes poseían. Y algo en él, algo profundo, no podía ignorarlo. Había sido un hombre acostumbrado a mandar y a que se le respetara, pero ahora se encontraba ante una mujer que, en un solo gesto, había puesto en evidencia la fragilidad de su posición. Layla no perdió tiempo. Después de su intervención, se acercó aún más a los poderosos del reino, sembrando dudas sobre las capacidades de Rashid como líder. Los nobles comenzaron a cuestionar su capacidad para tomar decisiones sabias, para gobernar de manera justa. Los rumores sobre su inestabilidad y su falta de visión se fueron esparciendo como un incendio. Layla había comenzado a destruir la base misma del poder de Rashid sin tener que recurrir a la violencia o a una confrontación directa. Todo lo que necesitaba era mostrar su debilidad. Mientras tanto, Rashid se vio obligado a hacer algo que nunca había pensado que tendría que hacer. Se acercó a su consejero más cercano, el hombre que siempre le había guiado, buscando respuestas. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz grave. El consejero, sabiendo que algo estaba cambiando en su joven príncipe, no dudó en responder. Lo que Layla ha hecho no es solo un desafío personal, príncipe, es una llamada a la acción. Ella está desafiando lo que usted representa. Si no toma medidas, su reinado podría colapsar. ¿Qué medidas debo tomar?, replicó Rashid, su voz ahora llena de incertidumbre. Debería buscar a Layla, hablar con ella y entender sus motivaciones. No puede seguir ignorándola. Si no la detiene ahora, ella seguirá creciendo en poder, y su influencia será incontrolable, aconsejó el consejero. Por primera vez, Rashid sintió que algo fuera de su control lo estaba arrastrando. Sabía que el juego había cambiado. Ya no podía seguir viéndose como el príncipe intocable, el hombre al que todos debían rendir pleitesía. Layla, sin haber levantado un dedo, lo había despojado de su poder. Esa misma noche, Rashid se dirigió a la casa de Layla. Al llegar, vio que la entrada estaba iluminada tenuemente por lámparas de aceite, creando una atmósfera misteriosa. En el interior, Layla lo esperaba, sentada con una mirada tranquila, casi distante, como si ya supiera que él vendría. Sin embargo, a pesar de la calma de su rostro, había una chispa de desafío en sus ojos. «Veniste, príncipe. Supongo que no pudiste ignorar lo que te dije ayer», dijo Layla sin más preámbulos. Su voz no era de burla, sino de una firmeza que solo los verdaderos vencedores poseen. Rashid no dudó, a pesar de su orgullo herido. «He venido porque necesito entender. ¿Qué es lo que realmente buscas? Layla, ¿qué quieres de mí?». Layla se levantó lentamente y caminó hacia él, sin perder su compostura. «Lo que quiero es que entiendas lo que significa ser un verdadero líder, Rashid. No se trata de riquezas, no se trata de poder. Se trata de justicia, de cuidar a los demás y de reconocer que nadie está por encima de todo. No quiero tu corona, ni tus riquezas. Lo que quiero es que pagues el precio por tu arrogancia. Y créeme, ya estás pagando ese precio». Rashid sintió que cada palabra de Layla calaba hondo en su alma. Había algo en su postura, en su tono, que lo hacía sentir pequeño, y por primera vez en su vida, lo aceptó. El príncipe había creído que lo tenía todo,
pero Laila le había mostrado que el verdadero poder no radicaba en su riqueza ni en su estatus, sino en su capacidad para escuchar, para aprender y, sobre todo, para ser humilde. ¿Qué debo hacer para que me perdones?, preguntó Rashid, esta vez sin arrogancia, con una sincera vulnerabilidad. Laila lo miró fijamente, y una leve sonrisa se formó en sus labios. No se trata de perdón, Rashid. Se trata de justicia. Y esa es la única lección que puedes aprender hoy. El amanecer siguiente trajo consigo una tensión palpable que se extendió por todo el palacio. Rashid, con el peso de las palabras de Laila aún resonando en su mente, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía continuar como antes, rodeado de sus antiguas creencias, viviendo en un mundo donde el honor y el poder solo se obtenían a través de la fuerza y el prestigio. El príncipe, finalmente consciente de sus fallas, sabía que debía actuar antes de que la situación empeorara aún más. La ciudad, sus consejeros e incluso sus propios súbditos comenzaban a cuestionar su capacidad de gobernar. Laila, sin quererlo, había sembrado una semilla de duda en su corazón, y ésta crecía rápidamente. Se levantó con una determinación renovada. Ya no se trataría de buscar aprobación o control. Necesitaba la verdad, la verdadera fuerza que nunca había reconocido. Tenía que demostrarse a sí mismo que no era el príncipe arrogante e intocable que todos pensaban. Era hora de desafiar las expectativas de todos, incluidas las de Laila, pero esta vez, con la humildad que finalmente había aprendido. Mientras tanto, Laila estaba en su cuarto, sentada en una silla cerca de la ventana, mirando los jardines del palacio. Sabía que las palabras que le había dicho a Rashid no eran fáciles de digerir, pero también sabía que él ahora enfrentaba la elección más importante de su vida. Su mirada estaba fija, pero su mente en otro lugar. No solo intentaba destruir al príncipe, lo desafiaba a ser más de lo que había sido. Quería que él se convirtiera en el líder que podía ser, y no en el gobernante que todos esperaban de él. Pero, en su corazón, también sabía que eso no sería fácil. No podía forzar a Rashid a cambiar, él tendría que desearlo por sí mismo. El príncipe finalmente se acercó nuevamente a la casa de Laila, pero esta vez no era con una mirada de juicio o comando. Estaba allí para algo mucho más grande, una oportunidad de redención. La encontró sentada en la misma silla, con la misma mirada tranquila, pero esta vez no era el quien estaba desarmado, era Laila. Ella se había entregado a la misión que había comenzado, pero no esperaba respuestas fáciles. Rashid se detuvo en la puerta y, con un tono sincero, dijo: Laila, ahora entiendo. No sé qué me trajo hasta aquí, pero siento que estoy en el camino correcto. Tal vez tengas razón. Tal vez he vivido tanto tiempo en una burbuja, creyendo que el poder venía de la riqueza y el honor, y no del coraje de reinventarse. Laila lo miró en silencio durante algunos momentos. El príncipe ya no se escondía tras su arrogancia, y ella lo sabía. Sin embargo, no podía perdonarlo simplemente. Lo que quería no era un gesto de redención fácil. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser realmente el hombre que decía querer ser. ¿Realmente entiendes, príncipe? ¿Entiendes lo que significa ser más que un gobernante? Estar dispuesto a abdicar de tu ego, de tu confianza ciega. Rashid dio un paso al frente. Sí, Laila. Lo entiendo. Sé que no puedo ser el líder que mi reino necesita sin antes ser alguien digno de confianza. Y eso empieza conmigo. Quiero aprender de ti. Quiero escuchar lo que tienes para enseñarme. El silencio entre los dos fue denso, pero había algo nuevo en el aire. Laila se levantó lentamente y miró al príncipe con una expresión que estaba lejos de ser de perdón, pero estaba llena de respeto. Si realmente quieres aprender, Rashid, entonces demuestra que estás dispuesto a sacrificar lo que crees saber. El poder no está en mandar, está en servir. Con estas palabras, Laila hizo una pausa y luego ofreció al príncipe algo que él jamás esperaría. Se acercó a la mesa y puso una carta frente a él. Esta es mi oferta. Puedo ayudarte a gobernar de manera justa, pero necesitarás estar dispuesto a aceptar la verdad sobre ti mismo. Tendrás que renunciar a lo que siempre has sido para convertirte en lo que realmente necesitas ser. Rashid tomó la carta y, al abrirla, leyó las palabras que Laila había escrito con precisión. Era un plan audaz para reformar el reino, un camino que él nunca imaginaría recorrer. «Me desafías, Laila», dijo él, con la voz quebrada, pero con una creciente admiración por ella. «Tienes razón. Estaba ciego, pero ahora veo. Si es necesario sacrificar lo que tengo para hacer lo que es correcto, lo haré». Laila no sonrió, pero su mirada era más suave. Sabía que la verdadera lucha de Rashid no sería contra ella o cualquier otro enemigo,
sino contra los fantasmas de su propio pasado. Sin embargo, también sabía que él ahora estaba en un camino donde, por primera vez, el verdadero poder estaba al alcance de su mano. El poder de cambiar. Pero antes de que pudiera hablar más, la puerta se abrió de golpe. Uno de los consejeros de Rashid entró con una expresión grave en el rostro. «Príncipe, está surgiendo una crisis. Los nobles se están reuniendo y exigen que tome una decisión inmediata sobre la gobernanza. Se está cuestionando su autoridad. Quieren una respuesta». Rashid, ahora con una nueva perspectiva, miró a Layla. Sabía que esta era su oportunidad. Levantándose, dijo, «Llévame hasta ellos. Es hora de mostrarles a todos, incluso a mí mismo, quién soy realmente». El gran salón estaba lleno de murmullos y miradas desconfiadas. Nobles, consejeros y aliados de Rashid estaban reunidos, esperando una declaración. La atmósfera estaba tensa, casi eléctrica. Layla, que había sido la causa de la agitación, estaba ahora presente, al lado del príncipe, quien finalmente había tomado una decisión que parecía sonar como una amenaza para los antiguos aliados. La puerta se cerró detrás de ellos, y Rashid sintió por primera vez la verdadera presión del trono. Miró la sala, donde todos lo observaban con desconfianza. «Sé lo que están pensando», comenzó, con voz firme, pero cargada de una nueva convicción. «Ustedes creen que mi autoridad fue corroída por una mujer, por una intervención que humilló mi poder. Pero la verdad es que, hace mucho tiempo, perdí el control no solo sobre mi reino, sino sobre mí mismo». Los susurros se intensificaron. Rashid continuó, ignorando las miradas curiosas. «Hoy, estoy aquí no solo como príncipe, sino como alguien dispuesto a cambiar. Ya no estoy ciego a lo que me rodeaba. Estaba equivocado, y Layla, a quien desacredité, me hizo ver mi propia debilidad». Hizo una pausa, dejando que el impacto de sus palabras permease el aire. «Acepto lo que me desafía. A partir de ahora, gobernaré con justicia, empatía y la conciencia de que mi posición no me hace superior a nadie. Estaré al lado de cada uno de ustedes, escuchando, sirviendo y asegurando que todos, sin excepción, sean tratados con el debido respeto». Los nobles estaban atónitos. Algunos, inicialmente hostiles, comenzaron a intercambiar miradas entre ellos. Rashid entonces se giró hacia Layla, quien lo observaba en silencio. «Sé que te hice dudar de mí. Pero ahora, quiero ser digno de tu confianza». Layla no sonrió, pero sus ojos brillaron con un respeto que rara vez demostraba. Sabía que Rashid no estaba solo diciendo palabras vacías, sino expresando una verdadera transformación. «Este es el primer paso, Rashid. El más difícil». Y así, sin más palabras, Rashid hizo algo impensable para un príncipe de su posición. Se arrodilló ante Layla, no como un gesto de sumisión, sino como un símbolo de su nueva postura, de su verdadera humildad. La miró a los ojos y dijo, «Quiero aprender de ti. Quiero ser el líder que mi pueblo merece. Me desafiaste a ser más, y ahora, acepto tu desafío». La sala quedó en silencio, pero poco a poco, los nobles comenzaron a acercarse. No por miedo ni por obediencia, sino por una admiración genuina. Rashid ya no era el príncipe arrogante, sino un hombre dispuesto a transformarse. Aquellos que antes dudaban de él, ahora veían la verdadera fuerza que había encontrado. Layla, conmovida por la sinceridad, extendió la mano al príncipe, ayudándole a levantarse. Sabía que esa era solo la primera de muchos cambios que Rashid tendría que hacer. Pero él había dado el paso más importante. Había reconocido que el verdadero liderazgo no estaba en el poder que poseía, sino en la capacidad de servir y evolucionar. Meses después, el reino de Rashid experimentó una era de prosperidad y paz. El príncipe, ahora un gobernante sabio y justo, había implementado las reformas propuestas por Layla, y su popularidad entre el pueblo estaba en ascenso. Layla, por su parte, se convirtió en consejera real, siempre al lado de Rashid, guiándolo en las decisiones más difíciles. Juntos, construyeron un imperio basado en la equidad, el respeto y el verdadero liderazgo. El amor que surgió entre ellos fue lento, pero profundo, y el reino floreció bajo el mando de un príncipe que, finalmente, supo escuchar. ¿Y qué te pareció esta historia de giro inesperado, poder y un amor inesperado? Apostaría a que la transformación de Rashid te sorprendió, ¿verdad? Ahora, si te gustó la travesía y quieres más historias emocionantes como esta, tengo una solicitud especial para ti. Primero, deja tu like aquí abajo, porque cuando lo haces, me ayudas a traer aún más contenido increíble, y te prometo que viene mucho más por ahí. Pero no te detengas ahí. Si amas historias con giros inesperados,
suscríbete al canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Esto te garantizará acceso a más contenidos épicos, tan pronto como se publiquen. Y, claro, quiero saber qué piensas. Escribe en los comentarios qué parte de la historia más te sorprendió. ¿Te imaginas en el lugar de Rasil? O, como Layla, ¿le darías una segunda oportunidad a quien te hirió? Comenta aquí, porque me encanta saber tu opinión y siempre leo todos los comentarios. No pierdas tiempo, suscríbete ahora y únete a esta increíble comunidad. Es solo un clic, y te traeré muchas más historias, siempre con ese toque que te encanta. Entonces, ¿vamos a ser parte de esta travesía juntos? Haz clic, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos, porque si te gustan este tipo de historias, sé que a tus amigos también les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.